Eso es una violación, declaró el agente con voz desbordante de condescendencia. Eso tiene que irse ya, señaló con su porra, no hacia el invaluable bonsái antiguo, sino hacia el hombre que lo cuidaba. Un hombre cuya piel no era del color adecuado para este barrio. No tenía ni idea de que no estaba amenazando a un nuevo residente. Estaba provocando a un gigante dormido que podría derrumbar su mundo entero con una sola llamada. ¿Desde dónde lo ves? Comenta abajo y suscríbete, porque la justicia que se imparte en esta historia es una que no te querrás perder. El sol del sábado por la mañana era cálido y benévolo, proyectando un resplandor dorado sobre los cuidados jardines de Oak Creek Estates. Era un barrio tranquilo y privilegiado, donde el sonido más fuerte solía ser el suave zumbido de una cortadora de césped eléctrica o el alegre chapoteo del sistema de riego del jardín. Esta era precisamente la pieza que el coronel Marcus Jackson buscaba. Vestido con una llamativa camisa de seda carmesí adornada con sutiles estampados dorados, se arrodilló sobre una alfombra de felpa en su nuevo porche, con la atención completamente concentrada en la obra maestra que tenía ante sí. Era un bonsái de pino negro japonés, de casi un siglo de antigüedad. Su tronco nudoso y sus ramas perfectamente esculpidas eran un testimonio viviente de paciencia y disciplina. Lo había adquirido en una subasta en Kioto por una suma que haría sonrojar a la mayoría de sus nuevos vecinos, $20,000. Era más que una planta, era una meditación. Mientras cortaba con cuidado una aguja suelta, una sombra se cernió sobre él. Jackson no levantó la vista de inmediato. Terminó el corte con la precisión deliberada de un cirujano y luego colocó las tijeras sobre un paño de terciopelo. Solo entonces se levantó, con movimientos fluidos y precisos, y se giró para encarar al causante de la interrupción. Un policía de pie en el inmaculado camino de losas, con la mano apoyada en su arma enfundada, de una forma que pretendía ser informal, pero que dio la impresión de una amenaza mal disimulada. La etiqueta decía Miller. Era un hombre con complexión de bulldog, cuello grueso y rostro que parecía permanentemente ensombrecido por una mueca de leve disgusto. Sus ojos no estaban fijos en el árbol, estaban fijos en Jackson, que examinaba su costosa camisa, su piel oscura, su misma presencia en esta comunidad de alabastro. «Buenos días, agente», dijo Jackson, con una voz de barítono tranquila y profunda que denotaba una autoridad serena. «¿Puedo ayudarle en algo?» El oficial Miller ignoró el saludo. Se golpeó el muslo con la porra. Un sonido rítmico e irritante. «Tenemos una queja». Jackson arqueó una ceja. «¿Una queja? Solo llevo aquí 12 horas. Ni siquiera he tenido la oportunidad de molestar a nadie». La sonrisa de Miller se tensó. «Es cuestión de opiniones». «La queja es por esto», dijo, señalando vagamente el bonsái con su bastón. «Es una violación del código estético de la Asociación de Propietarios de Oak Creek. Sección C, párrafo 4. Toda la decoración de patios y porches delanteros debe ser de estilo tradicional americano o europeo. Eso no es ni lo uno ni lo otro». Jackson casi sonrió ante lo absurdo del asunto. Se sabía los estatutos de la Asociación de Propietarios de memoria. Era un hombre que investigaba cada detalle antes de mudarse. De hecho, agente, los estatutos que menciona se modificaron hace 2 años para permitir el arte botánico de importancia cultural, siempre que se conserve y se mantenga. Tengo la documentación aquí, firmada por la propia presidenta de la Junta de la Asociación, si quiere verla. El rostro de Miller se sonrojó. No esperaba resistencia. Ciertamente no una resistencia tranquila y articulada. Estaba acostumbrado a que su presencia bastara para intimidar. «No necesito ver su documentación. Le digo como agente de la ley que es una infracción. La gente de este barrio tiene ciertas preferencias. No aprecian una molestia visual». La palabra flotaba en el aire, cargada de un significado tácito. Los ojos que vieron no eran el árbol. Al otro lado de la calle, una cortina se movió en la ventana de una gran casa colonial. Jackson vio el rostro de su vecina, una mujer de mediana edad llamada Señora Gable,
asomarse antes de retirarse rápidamente. Ella sabía lo que era. Todos lo sabían. Les aseguro que el árbol será mantenido meticulosamente, respondió Jackson con voz serena, sin delatar la fría ira que empezaba a remolinarse en sus entrañas. Es una obra de arte invaluable y no representa ninguna amenaza para nadie. ¿Invaluable? Miller soltó una risa corta y desagradable. Es una ramita en una maceta, y les digo que es un problema. Los de tu especie siempre creen que las reglas no se aplican a ellos, entrando en lugares donde no pertenecen, creyendo que pueden hacer lo que quieran. El velo había desaparecido. La frágil pretensión del reglamento de la Asociación de Propietarios había sido descartada, revelando el crudo y feo prejuicio subyacente. El entrenamiento de Jackson, perfeccionado durante 2 décadas en el ejército, le gritaba que permaneciera impasible, desescalar, analizar la amenaza, no revelar sus capacidades. Su mente. La misma mente que informaba a los generales en el Pentágono catalogaba cada detalle. La postura agresiva de Miller, el sudor en su labio superior, la palidez de sus nudillos alrededor de la porra. Esto no era una negociación, era una demostración de dominio. «Oficial», dijo Jackson, bajando ligeramente la voz, perdiendo su calidez y adquiriendo un tono duro y acerado. «No hay ninguna infracción. Estás invadiendo mi propiedad sin motivo. Te pido cortésmente que te vayas». El desafío directo pareció aturdir a Miller por un segundo, con el rostro contraído, una mezcla de sorpresa y furia. Él era la ley aquí. Él era quien daba las órdenes. Se acercó un paso más, su corpulencia invadiendo el espacio personal de Jackson. El olor a café barato y cigarrillos rancios llenaba el aire. ¿Me estás pidiendo que me vaya? ¿Es una amenaza? ¿Estás amenazando a un oficial? Estoy afirmando un hecho, dijo Jackson, sosteniendo la mirada del oficial sin pestañear. No tienes derecho a estar aquí. Vete ya. La mirada de Miller pasó del rostro de Jackson al antiguo y delicado bonsái. Una idea cruel y vengativa empezó a formarse tras sus ojos inyectados en sangre. Levantó su bastón, y su sonrisa burlona regresó con más fealdad que antes. Tienes razón, dijo con un gruñido bajo. Aquí no hay ninguna violación. Dio otro paso, colocándose justo al lado del árbol invaluable. Pero está a punto de haberla. El aire se volvió denso y pesado, cargado con la palpable tensión de la violencia inminente. El coronel Jackson se mantuvo firme, una estatua de serenidad. Pero por dentro cada nervio le ardía. Vio el cambio en la mirada del oficial Miller, el momento en que su frágil autoridad se sintió tan profundamente desafiada, que su único recurso fue destruir algo hermoso. Era la clásica jugada de un abusador que se había quedado sin palabras. ¿De verdad no quiere hacer esto, oficial?, preguntó Jackson, con voz grave y peligrosa. No era una súplica. Era una evaluación táctica final ante un enemigo a punto de cometer un error fatal. Para Miller, esas palabras fueron como gasolina en una llama. Era la calma lo que lo enfurecía, la dignidad inquebrantable. Era el porte de un hombre que no se dejaba intimidar. Y en el pequeño mundo de Miller, un hombre como Jackson no tenía derecho a tanta confianza. «Oh, de verdad que sí», gruñó. Levantó la pesada porra negra. Por una fracción de segundo, la madera pulida del bastón reflejó el sol de la mañana, un destello oscuro contra el cielo azul. Luego cayó. El sonido fue empalagosamente agudo, un crujido violento que rompió la paz de la mañana. No era el sonido de madera contra madera. Era el sonido de la gruesa maceta de cerámica, una antigüedad centenaria pintada a mano, que explotaba en una docena de grandes pedazos. El antiguo bonsái fue arrancado de su hogar y cayó de lado sobre la dura losa de piedra. El segundo golpe del bastón fue aún más brutal. Dio en el tronco principal del árbol, el que había sido cuidadosamente moldeado y cuidado por generaciones de maestros. Los 100 años de paciente crecimiento, de cuidadoso alambrado y poda, se deshicieron en un instante brutal,
Una rama gruesa y vital se astilló con un sonido como el de un hueso al romperse. Un grito ahogado colectivo resonó en las casas cercanas. La señora Gable estaba ahora de pie en la puerta, con la mano sobre la boca, horrorizada. Otro vecino, un hombre que había estado lavando su coche, se quedó paralizado, con la manguera en la mano, con el agua acumulándose a sus pies. Fueron testigos de una profanación. Tierra, musgo y cerámica destrozada salpicaron el prístino porche. El árbol, símbolo de armonía y resistencia, yacía roto y destrozado. Una obra de arte de $20,000, destruida por una porra de $10 blandida por un hombre cuyo odio no valía nada. Jackson no se movió. No gritó. Su rostro permaneció inmóvil, una máscara de calma glacial. Pero sus ojos, oscuros y concentrados, ardían con una furia fría y candente. Observó los restos de su árbol, y luego levantó lentamente la mirada para encontrarse con la de Miller. El oficial respiraba con dificultad, con el pecho hinchado y una mueca triunfante y fea en el rostro. Había afirmado su dominio. Había puesto a este hombre, a este forastero, en su lugar. Allí, Miller jadeó, señalando con su porra el desastre. Ahora solo es basura. ¿Ves? Problema resuelto. Quizás la próxima vez escuches una advertencia amistosa. Jackson finalmente habló. Su voz carecía de emoción. Era tan plana y terminante como el informe de un forense. Acabas de cometer el mayor error de tu carrera, y posiblemente de tu vida. La absoluta certeza en el tono de Jackson atravesó la euforia de Miller tras la violencia. Por primera vez, un atisbo de duda asomó a sus ojos, pero ya era demasiado tarde para ceder. Tenía que redoblar sus esfuerzos. ¿Es otra amenaza? Ya lo oí. Amenazas a un oficial. Eso es todo. Queda arrestado. Antes de que Jackson pudiera reaccionar, Miller se abalanzó, le agarró el brazo y se lo retorció violentamente por la espalda. La seda carmesí de la camisa de Jackson se rasgó por la costura. Miller, torpe pero fuerte, usó su peso para golpear el pecho de Jackson contra la columna del porche. Intentó ponerle las esposas torpemente, y el metal tintineó con fuerza en el silencio atónito del vecindario. ¿Me arrestan?, preguntó Jackson, mientras el frío acero se le clavaba en las muñecas. ¿Con qué motivos? Resistirse al arresto, amenazar a un agente, destruir maliciosamente la armonía comunitaria. Miller improvisó, alzando la voz para los vecinos que lo observaban. Estaba creando una narrativa, presentándose como el policía héroe que sometía a un elemento peligroso. Tiene derecho a guardar silencio, ladró, tirando a Jackson del pilar y empujándolo hacia la patrulla. Jackson tropezó, pero recuperó el equilibrio. Su entrenamiento militar hacía que el movimiento pareciera más controlado de lo que era. No ofreció resistencia física. Esa parte de la batalla había terminado. La siguiente etapa apenas comenzaba. Mientras Miller lo empujaba hacia la parte trasera de la patrulla con olor a plástico caliente, Jackson hizo contacto visual con la señora Gable al otro lado de la calle. Su rostro era una mezcla de miedo y vergüenza. Lo había visto todo. Todos lo habían visto. Y ninguno había hecho nada. La puerta del coche se cerró de golpe. Un sonido definitivo a través de la malla metálica. Jackson observó su nuevo hogar, su árbol roto y los rostros silenciosos de sus vecinos que observaban se alejaron mientras Miller se alejaba de la acera con un chirrido de neumáticos. El oficial tarareaba una alegre melodía desafinada, disfrutando de la gloria de su victoria. Creía haber ganado. Creía haber doblegado al hombre tranquilo y digno que iba en su asiento trasero. No tenía ni la menor idea, ni la más mínima sospecha, de la tormenta disciplinada, estratégica y absolutamente letal que acababa de desatar. El trayecto hasta la comisaría de Oak Creek fue corto y estuvo lleno de un silencio sofocante, interrumpido únicamente por el silbido satisfecho del oficial Miller y el crepitar de la radio policial. El coronel Jackson permanecía sentado inmóvil en la parte trasera, con las manos esposadas sobre el regazo.
No estaba concentrado en su incomodidad ni en la indignidad de su situación. Estaba procesando su mente, un instrumento de estrategia y análisis afinado, que ya estaba trazando el campo de batalla, identificando amenazas y formulando una contraofensiva multifacética. El bonsái roto ya no era el problema principal. Ahora era un catalizador. Miller no era solo un agente rebelde. Era un síntoma de una enfermedad más profunda, y Jackson iba a extirparla. Entraron a la comisaría por una puerta trasera, una entrada mugrienta que daba la vuelta a la recepción. El aire dentro era viciado, con olor a café quemado, limpiador industrial y una leve desesperación. Miller empujó a Jackson hacia adelante por un pasillo con suelo de linoleum. Las luces fluorescentes del techo zumbaban con una frecuencia irritante. «Hay uno vivo aquí», anunció Miller al sargento de recepción con aspecto aburrido. Un hombre con bigote caído y la mirada cansada de alguien que hace mucho tiempo cambió la ambición por una pensión. «¿Cuál es el cargo esta vez, Miller?», preguntó el sargento sin levantar la vista del periódico. «Amenaza a un oficial. Resistencia al arresto. Alteración del orden público. Lo de siempre», dijo Miller con un gesto de la mano. Un pez gordo con una camisa elegante. Se cree por encima de la ley. Empujaron a Jackson a una pequeña habitación sin ventanas, con una mesa de metal y 2 sillas atornilladas al suelo. La sala de procesamiento. Miller se quitó una mano, la encadenó a un lazo en la mesa y salió, dando un portazo. Jackson se sentó, esperó y escuchó. Las paredes eran delgadas. Podía oír a Miller hablando con otro oficial, sus voces salpicadas de risas groseras. «Deberías haber visto allá a este tipo», decía Miller. «Pone un arbolito raro en su porche y se hace el rey de Inglaterra cuando le digo que lo mueva. Tuve que darle una lección de respeto. Uno de ellos se muda a las fincas», preguntó el otro oficial. «Pensé que era solo cuestión de tiempo. No por mucho tiempo, si tengo algo que decir al respecto», se jactó Miller. 20 minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Entró otro hombre. Era mayor que Miller. Rondaba los 50, con el pelo canoso y un uniforme a medida impecablemente planchado. La placa en su pecho decía Jefe Brody. No tenía la brutalidad de Miller, pero irradiaba una autoridad más potente y peligrosa. Era el poder frío y seguro de un hombre que dominaba todo el tablero. Se sentó frente a Jackson y dejó una carpeta delgada sobre la mesa. No la abrió. «Señor Jackson», empezó Brody con voz suave y controlada. La clase de voz que podía calmar a un ayuntamiento preocupado o amenazar a un hombre por igual. «Acabo de leer el informe preliminar del agente Miller. Parece que ha tenido una mañana muy agitada. Su agente», declaró Jackson con voz tranquila y serena, «me agredió y destruyó mis pertenencias antes de arrestarme por cargos falsos. Quisiera hablar con mi abogado». El jefe Brody sonrió con una expresión tenue y sin humor. «Todo a su debido tiempo. Primero, hablemos de cómo podemos solucionar todo esto». El oficial Miller puede ser entusiasta en su trabajo. Le apasiona preservar el carácter de nuestra comunidad. A veces surgen malentendidos. Fue una oferta clásica. El trato discreto. Jackson debía estar agradecido, pero se dejó intimidar para aceptar su malentendido, pagar una multa y escabullirse con el rabo entre las piernas. «No hubo ningún malentendido, jefe», dijo Jackson, mirando fijamente a Brody. «Presencié un crimen de odio, para ser precisos. Su oficial es un intolerante violento que usa su placa como arma». La sonrisa de Brody se desvaneció. La máscara del administrador razonable se desvaneció, revelando al ejecutor despiadado que se escondía debajo. «Debe tener mucho cuidado con las palabras que usa. Señor Jackson, en este pueblo, el informe de un policía tiene mucho peso, sobre todo cuando se corrobora, y te aseguro que lo será». Tocó el expediente. «Ahora mismo, es un simple cargo por alteración del orden público. Pero si persistes con tus fantasías, podría agravarse. Agresión a un policía con pena de prisión obligatoria, ¿me entiendes?».
El sistema estaba cerrando filas. Brody no solo era el superior de Miller, era su protector, el artífice de la cultura que permitía a hombres como Miller prosperar. Esta comisaría no era un palacio de justicia, era un club de matones. Lo entiendo perfectamente, dijo Jackson. Me estás diciendo que eres cómplice de agresión, destrucción de propiedad y violación de derechos civiles. Me estás diciendo que pretendes falsificar informes oficiales para proteger a un criminal de tu cuerpo. Entiendo que eres tan culpable como él. El color desapareció del rostro de Brody, reemplazado por una furia oscura y latente. Se levantó bruscamente y su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Eres un bocazas. Te lo concedo. A ver qué tal es después de una noche en una celda, sin cama, sin manta, solo suelo de cemento y un inodoro sin cisterna. Se inclinó sobre la mesa, su cara a centímetros de la de Jackson. Este es mi pueblo. Miller es mi agente. La ley aquí es la que yo digo. ¿Y tú? Solo eres otra basura que hay que sacar. Salió furioso de la habitación, dando un portazo tan fuerte que las paredes vibraron. Jackson lo oyó gritarle órdenes al sargento de guardia. ¡Que lo fichen! ¡Cargos completos! Sin fianza, hasta que el magistrado lo vea el lunes por la mañana y pierda su expediente durante unas horas. Que se quede sentado. Jackson estaba solo de nuevo en la pequeña y opresiva habitación. Creían tenerlo, atrapado en su sistema, despojado de sus derechos, aislado del mundo. Creían tener el control total. Brody y Miller cometieron el mismo error fundamental. Miraron a Marcus Jackson y vieron a una víctima. No tenían ni la menor idea de que acababan de declarar la guerra al ejército de los Estados Unidos. El proceso fue deliberadamente lento y humillante. A Jackson le tomaron las huellas dactilares, le fotografiaron y le despojaron de sus pertenencias. Su billetera, sus llaves, su reloj PC, Philippe hecho a medida y su teléfono. Cada objeto fue arrojado en una bolsa de plástico con un ruido sordo y de indiferencia. El sargento de guardia, de nombre Henderson, se movía con la velocidad de un glaciar, siguiendo al pie de la letra las instrucciones del jefe Brody. «Tengo derecho a una llamada», declaró Jackson con un leve eco en la estéril zona de reservas. Henderson levantó la vista de sus papeles, con una sonrisa burlona en los labios. «Sí, no te apresures. Recibirás tu llamada». Terminó de garabatear en un formulario y señaló con la barbilla un teléfono viejo y manchado de grasa atornillado a la pared. «Ahí lo tienes. Solo llamadas locales. ¡Date prisa!». Miller había reaparecido, apoyado en un archivador con los brazos cruzados, disfrutando del espectáculo. Él y Henderson intercambiaron una mirada cómplice. Esto era parte del ritual, parte del proceso de desmoronamiento. Esperaban una llamada entre lágrimas a su esposa, una súplica desesperada a un abogado caro que no respondería un sábado. Jackson se acercó al teléfono. Ignoró a los dos oficiales sonrientes. Levantó el auricular con movimientos aún precisos y pausados. No marcó un número local. Marcó un número de 10 dígitos con el código de área 703, Virginia del Norte. El corazón del aparato militar y de inteligencia del país. La llamada se conectó al primer timbre, no con una persona, sino con una voz automatizada y sencilla. Se requería autenticación. Código de autorización, Sierra Tango noviembre 760. Dijo Jackson en voz baja y clara. Hubo una pausa, una serie de clics y luego una nueva voz. Entrecortada y profesional, se oyó al teléfono. «Oficial de guardia, soy el coronel Marcus Jackson», dijo. «Código de identificación, Caballero Negro 6. Miller resopló desde el otro lado de la habitación. «Coronel Caballero Negro. Este tipo ha estado viendo demasiadas películas». Henderson se rió entre dientes. «Solo oyeron tonterías». «Señor, lo tenemos en licencia personal», dijo la voz al teléfono con un dejo de preocupación en el tono. «Ha habido un cambio de planes», respondió Jackson. «Tengo una situación, una brecha de contención localizada no hostil. Código, flecha rota».
En el silencioso centro de operaciones de seguridad en las profundidades del Pentágono, al oficial de guardia se le heló la sangre. Flecha rota era una alerta máxima. Una designación para una situación en la que un activo crítico, una persona de enorme importancia estratégica, se veía comprometida, detenida o incomunicada tras líneas no oficiales. Era una alarma silenciosa de primer orden. «Entendido, coronel», dijo el oficial con la voz tensa y apremiante. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado, abriendo el expediente de Jackson, mapas satelitales y una serie de protocolos clasificados. ¿Está bajo presión? ¿Puede hablar con libertad? Negativo a la presión, afirmativo a la limitación de la palabra, dijo Jackson, mirando fijamente a Miller y Henderson, quienes ahora se reían abiertamente de su juego de espías. La amenaza inmediata se designa Bulldog. La amenaza sistémica se designa Guardián. Actualmente me encuentro en su puesto de mando principal, la comisaría de Oak Creek, Bulldog y Guardián. Entendido, señor. El oficial de guardia confirmó, ingresando las designaciones en el sistema. Un algoritmo comenzó a cruzar al instante los registros de las fuerzas del orden locales, las redes sociales y los datos financieros. ¿Cuál es su acción requerida, coronel? Necesito que inicie el protocolo Guadaña, declaró Jackson. El oficial de guardia hizo una pausa de una fracción de segundo. El protocolo Guadaña no era una misión de rescate. Era una operación integral de inteligencia y contrainteligencia. Autorizaba la movilización de recursos del Cuerpo del Auditor General, el JAG, la División de Investigación Criminal del Ejército, la CI y, de ser necesario, unidades del Comando de Operaciones Especiales. Fue una declaración de guerra silenciosa, invisible y absolutamente devastadora. Su objetivo era desmantelar organizaciones corruptas enteras desde adentro, de forma legal y sistemática. Señor, el protocolo requiere una autorización directa del general Matthews, dijo el oficial con voz vacilante. El general Matthews espera mi llamada, dijo Jackson con calma. Dígale que la milicia local ha enjaulado al Caballero Negro 6. Lo entenderá. Lo autorizará. Miller ya había oído suficiente. Se acercó y golpeó la base del teléfono con la mano, cortando la llamada. Muy bien, se acabó la película, coronel, dijo con desdén. Espero que se haya despedido de sus señores alienígenas. No volverás a ver un teléfono en mucho, mucho tiempo. Jackson se apartó del teléfono. Su rostro y su máscara ilegible. Había hecho lo que tenía que hacer. La semilla estaba plantada. Había activado una máquina que Miller y Brody ni siquiera podían empezar a comprender. Creyeron haber enjaulado a un hombre. No tenían ni idea de que acababan de quitarle el seguro a una granada. «Métanlo en una celda», le gritó Miller a Henderson. «Y meten su reloj de lujo en la taquilla de pruebas, la que tiene la cerradura rota. De ahí suelen desaparecer cosas». Mientras lo conducían a las celdas, Jackson no protestó. Caminaba con la cabeza bien alta y la espalda recta. Miller y Henderson vieron a un hombre destrozado siendo absorbido por su sistema. Jackson sabía la verdad. El sistema estaba a punto de ser absorbido por el suyo. Todo estaba en marcha. La tormenta se avecinaba en Oak Creek. La celda era una pequeña caja de hormigón que olía a sudor rancio y desesperación. Un fino colchón recubierto de plástico estaba atornillado a una losa de hormigón que hacía las veces de cama. El inodoro de la esquina estaba manchado y sin tapa. Era un lugar diseñado para despojar a la persona de su humanidad, para someterla a un estado de obediencia sin remedio. Las órdenes del jefe Brody se cumplían meticulosamente. No había manta ni almohada, solo superficies frías y duras. El coronel Jackson ignoraba su entorno. Comenzó una serie de ejercicios de respiración lenta y pausada, calmando su mente y concentrando su energía. La ira era una emoción inútil. La venganza, un objetivo estratégico. Se sentó en el borde de la losa de hormigón, con la espalda perfectamente recta, con más aspecto de monje en meditación que de prisionero en una jaula. Esperaba.
Los primeros movimientos en el tablero ya se habían hecho. Ahora era el turno de su oponente. Pero sabía que otras piezas ya se estaban posicionando en las sombras. Pasó 1 hora, luego 2. Los sonidos de la comisaría se filtraban a través de la pesada puerta de acero. El timbre de los teléfonos, el murmullo de las conversaciones, alguna que otra carcajada. Miller y Brody probablemente disfrutaban de su victoria, convencidos de que su nuevo prisionero se estaba revolviendo en su propia miseria. Al caer la tarde, Jackson oyó pasos acercándose a su celda. Eran más ligeros, menos seguros que el paso pesado y arrogante de Miller o Brody. La pequeña rendija de la puerta se abrió y apareció el rostro de un joven oficial. Parecía tener poco más de 20 años, con ojos nerviosos y un rostro que aún no se había adaptado a la dureza cínica de sus colegas. La etiqueta decía, Evans. ¿Estás bien ahí dentro?, preguntó el agente Evans, con una voz apenas susurrante. Dijeron que te dijera que el magistrado no llegará hasta el lunes. Lo siento. Jackson observó al joven. Vio miedo en sus ojos, pero también un destello de algo más, vergüenza, un remordimiento. Estoy bien, agente, respondió Jackson. Su tono fue uniforme. Gracias por su preocupación. Evans miró nervioso el pasillo vacío, como si esperara que Miller o Brody aparecieran en cualquier momento. Se arriesgaba con solo hablar con cortesía. «Mira», susurró con voz apremiante, «vi lo que Miller hizo en tu porche. Todos vieron que no estaba bien. Ver algo y hacer algo son dos cosas diferentes, hijo», dijo Jackson con cierta amabilidad. El rostro del joven oficial se ensombreció. «Lo sé, no podría, Brody. Él gobierna todo este pueblo. Si lo traicionas, tu carrera se acaba, o peor». Dudó, luchando con su propio miedo. «Pero esto es diferente. Los he visto maltratar a la gente, infiltrar algo para cumplir con una cuota. Pero tú no eres como sus objetivos habituales. Estás sereno. Los tiene asustados, aunque no lo admitan». Jackson guardó silencio, dejando que el joven hablara. Era un activo potencial, una fuente de inteligencia interna. «Están construyendo un caso», continuó Evans, con las palabras atropelladas. «El informe de Miller está lleno de mentiras. Tiene a Henderson para respaldarlo. Dice que lo atacaste como un loco. Brody ya está reclamando favores a la fiscalía. Te van a enterrar». «Pueden intentarlo», dijo Jackson. La simple e inquebrantable confianza en su voz pareció darle a Evans una inyección de coraje. El joven oficial rebuscó en su bolsillo. Sacó un pequeño papel doblado. «Escucha, no puedo hacer mucho. Tengo familia, pero no puedo permitir que esto pase». Rápidamente metió el papel por la ranura. Cayó al suelo de cemento de la celda. «Se llama Sarah Jenkins», susurró Evans, con los ojos abiertos, una mezcla de terror y determinación. «Es periodista de investigación del Capital Herald. Lleva años intentando averiguar información sobre Brody, pero nadie ha sido lo suficientemente valiente ni tan loco como para hablar públicamente. Es la única en todo este maldito condado que no está en el bolsillo de Brody. Si alguien puede ayudarte, es ella». Se oyeron pasos al fondo del pasillo. Evans levantó la cabeza de golpe, presa del pánico. «No estaba aquí», siseó y cerró la ranura de golpe. Sus pasos se alejaron rápidamente por el pasillo. Jackson esperó un minuto entero antes de moverse. Luego se acercó con calma, recogió la nota doblada y volvió a sentarse en la mesa. La desdobló. Un nombre, Sarah Jenkins, y un número de teléfono. Sostenía el pequeño trozo de papel en la mano. Era más que un nombre. Era un arma. Evans era una grieta en su armadura. Una pequeña, pero grieta al fin y al cabo. Y Jackson era un experto en explotar las debilidades. Tenía sus propios activos en movimiento, piezas posicionadas a escala nacional, pero una guerra se gana con batallas en múltiples frentes. Protocol Scythe desmantelaría la organización de arriba abajo. Sarah Jenkins podía ayudarlo a encender un fuego desde abajo.
Memorizó el número y luego rompió el papel en pedacitos como confeti. Los tiró al inodoro y tiró de la cadena. La evidencia había desaparecido, pero la información estaba segura. El juego estaba evolucionando. El enemigo tenía un nombre, una estructura y ahora una debilidad. Y el coronel Marcus Jackson estaba a punto de traer a un nuevo jugador. Las horas transcurrían lentamente. Cayó la noche y la comisaría se volvió más silenciosa, adaptándose al ritmo lento del turno de noche del fin de semana. Jackson no durmió. Permaneció en estado meditativo, conservando energía, repasando escenarios, simulando la confrontación que se avecinaba. Sabía que los engranajes que había puesto en marcha giraban, pero eran enormes. Mecanismos burocráticos que a menudo giraban lentamente. Se habría hecho la llamada al general Matthews. Se habrían firmado las autorizaciones. Se habrían formado los equipos. Pero todo ocurriría en el mundo silencioso e invisible de las operaciones clasificadas. En la superficie, aquí en Oak Creek, seguía siendo solo un prisionero. Un número en un sistema corrupto. Poco después de la medianoche, el silencio opresivo fue interrumpido por el sonido de pasos pesados y el tintineo de llaves. La cerradura de su celda giró con un fuerte ruido metálico. La puerta se abrió de golpe. Era el sargento de guardia Henderson, con el rostro desencajado y molesto. «De pie, Jackson», refunfuñó Henderson. «¿Te van a pagar la fianza?» Jackson se levantó con expresión indescifrable. «¿Fianza? Me dijeron que no había fianza hasta el lunes». «Sí, bueno, las cosas cambian», murmuró Henderson, visiblemente descontento con el giro de los acontecimientos. Desbloqueó las esposas que encadenaban a Jackson a la pared de un arnés de transporte. Un abogado de lujo de Washington, D.C., llamó al juez de urgencias a su casa. Lo despertó. El juez no estaba contento, pero fijó la fianza. $100,000. Henderson lo miró con renovada sospecha. Debía tener amigos ricos. Jackson no dijo nada. No era un amigo. Era el sistema. El primer temblor del protocolo había llegado a Oak Creek. Probablemente habían enviado a un abogado del hack para ejercer presión legal a distancia. Lo justo para liberarlo sin revelar el alcance total de la operación. Lo llevaron de vuelta al mostrador de reservas, donde sus pertenencias fueron arrojadas sin contemplaciones sobre el mostrador. Su camisa de seda estaba rota, pero su reloj, su billetera y su teléfono estaban allí. El intento de hurto de Miller se vio frustrado por este inesperado giro de los acontecimientos. Tras firmar los formularios de liberación, Jackson salió por la puerta principal de la comisaría y se adentró en el fresco aire del amanecer. Era un hombre libre. Por ahora no regresó a casa. Su casa era ahora la escena de un crimen, una vulnerabilidad. En cambio, caminó 2 cuadras hasta un restaurante abierto toda la noche. Se sentó en una mesa al fondo y pidió un café solo. Sacó su teléfono. Había estado en una bolsa de evidencias, pero era un dispositivo de seguridad militar. Nadie había logrado burlar su cifrado. Ignoró la docena de llamadas perdidas de números seguros. Tenía órdenes de seguir siendo un agente civil por ahora. Abrió un navegador y escribió el nombre de la nota. Sarah Jenkins. Los artículos que aparecieron lo dejaban claro. Jenkins era una periodista ejemplar. Se especializaba en historias sobre corrupción en el gobierno local, fraude urbanístico y mala conducta policial. Muchos de sus artículos se centraban en Oak Creek, insinuando una red de favoritismo centrada en el jefe Brody, pero siempre parecían quedarse a punto de ser un golpe de gracia, citando fuentes anónimas y careciendo de pruebas contundentes para lograr una condena. Tenía el mapa, pero necesitaba que alguien le diera el tesoro. Jackson marcó el número que le había dado el agente Evans. Eran casi 3 minutos, pero sabía que a un periodista como él no le importaría. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz de mujer, aguda y alerta, respondiera. Jenkins. Señorita Jenkins, me llamo Marcus Jackson. Un conocido en común, aunque a regañadientes me dio su número.
Creo que tenemos un interés común en la conducta profesional del Departamento de Policía de Oak Creek. Hubo una pausa al otro lado. Recibo muchas llamadas. Señor Jackson, la mayoría son de gente maniática o que quiere quejarse de multas de estacionamiento. ¿Por qué es diferente? Porque no llamo para quejarme. Llamo para ofrecerte la pieza central de la historia más importante de tu carrera. Tengo experiencia de primera mano en la operación del jefe Brody y cuento con los recursos para ayudarte a demostrar lo que solo has podido insinuar. Otra pausa, esta vez más larga. Podía oír el tenue sonido de alguien escribiendo de fondo. Ella lo estaba buscando. La arrestaron esta mañana. Disturbios en una residencia de la urbanización. El parte policial es inusualmente vago. El parte policial es una ficción, señorita Jenkins. La verdad es mucho más interesante y peligrosa. Encuéntreme, dijo, con la voz ahora llena de intensidad. Amanecer, el viejo molino junto al río. Ven solo. La línea se cortó cuando la primera luz del amanecer tiñó el cielo de tonos grises y rosados. Jackson se encontraba junto al viejo molino destartalado. Un sedán destartalado se detuvo, y una mujer de unos 40 años salió. Sarah G. Jenkins tenía una mirada aguda e inteligente, y un aire de cinismo cansado que no podía apagar por completo el fuego de una investigadora nata. Sostenía una taza de café humeante en una mano, y una grabadora digital en la otra. Muy bien, señor Jackson, dijo, prescindiendo de cualquier cortesía. Tiene mi atención. Cuénteme todo y no omita ningún detalle. Durante la siguiente hora, mientras el sol ascendía en el cielo, Jackson relató los acontecimientos del día anterior con precisión militar. Describió las burlas racistas de Miller, la destrucción deliberada del bonsái, las acusaciones falsas y las escalofriantes amenazas del jefe Brody. Expuso los hechos, sin el menor rastro de emoción. Sarah escuchaba, con una expresión cada vez más sombría. Había oído historias como esta antes, rumores, susurros, aterrorizada por los relatos. Pero esto era diferente. La víctima no era un niño asustado de la zona de peligro. Era un hombre de una compostura e intelecto increíbles, un testigo perfecto. Se han salido con la suya durante 20 años, dijo con la voz tensa por la ira. Brody tiene una red de jueces, el Departamento de Defensa y funcionarios municipales bajo su control. Se protegen mutuamente. Han arruinado vidas, señor Jackson. Han expulsado a familias de este condado, pero siempre se lo hacen a personas que no tienen poder para defenderse. Tengo el poder, dijo Jackson simplemente. Sarah lo miró, viéndolo de verdad por primera vez. La costosa camisa rota, el reloj caro, la confianza inquebrantable. ¿Quién es usted?, preguntó. La pregunta que se había estado guardando. No eres solo un tipo rico que se mudó al barrio equivocado. Jackson dio un sorbo lento al café que había traído. Digamos que soy un ciudadano preocupado con unas habilidades y recursos muy particulares. Tú tienes el conocimiento local y la plataforma periodística. Tengo la capacidad de ejercer presión desde ángulos que no verán venir. Juntos, podemos hacer más que simplemente escribir una historia. Podemos desmantelar toda su organización. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Sarah Jenkins. El cansancio en sus ojos dio paso a un brillo depredador. Apagó su grabadora. Esto es extraoficial por ahora, dijo. Hablemos de estrategia. Tengo archivos, fuentes, una década de hilos, tú y yo. Creo que estamos a punto de enfadar muchísimo a gente muy poderosa. La alianza se forjó. La guerra silenciosa por Oak Creek acababa de hacerse pública. La noticia de la liberación del coronel Jackson se propagó por la comisaría de Oak Creek como un virus. No fue el lanzamiento en sí lo impactante. Los ricos siempre encontraban la manera. Fueron la velocidad y la fuente. Una audiencia de emergencia forzada por un abogado influyente de Washington, D.C. en plena noche. No tenía sentido. El jefe Brody estaba sentado en su oficina, mirando a la pared, con una profunda inquietud instalándose en sus entrañas. Este tal Jackson
no seguía el guión. Se suponía que las víctimas debían estar asustadas, destrozadas. Se suponía que debían permanecer en su jaula. Este hombre tenía recursos y no temía usarlos. Brody había realizado una verificación de antecedentes, pero los resultados fueron sospechosamente escasos. Servicio militar, baja honorable, y luego una serie de registros sellados, vinculados a una consultora con contratos gubernamentales. Era un fantasma digital. Algo no anda bien en esto, le dijo Brody al agente Miller, que paseaba nervioso frente a su escritorio. Este tipo es demasiado limpio, demasiado callado. ¿Quién demonios paga la fianza de $100,000 a las 2:00 de la madrugada por un cargo de alteración del orden público? Quizás solo tuvo suerte, bramó Miller, aunque su bravuconería se estaba agotando. Probablemente ya esté a medio camino de regreso a la ciudad de la que salió, asustado. No, dijo Brody entrecerrando los ojos. No tiene miedo, es una amenaza. Sigue aquí, lo presiento. Los instintos de Brody lo mantuvieron en el poder durante 2 décadas. Sabía la diferencia entre una víctima y un depredador. Jackson era un depredador. Necesitamos enviar un mensaje. Recuérdale a todos los que gobiernan esta ciudad. Necesitamos aislarlo. Su primer objetivo fue el reportero. La red de informantes de Brody era enorme. Sabía que Sarah Jenkins llevaba años indagando en sus asuntos. Una llamada a un contacto de la compañía telefónica confirmó que Jenkins había recibido una llamada de un teléfono desechable a las 13:00 am, poco después de la liberación de Jackson. No fue difícil atar cabos. Jenkins está hablando con él, gruñó Brody. Siempre anda husmeando, buscando alguna debilidad. Tenemos que callarla, asustarla. Esa noche, Sarah Jenkins trabajaba hasta tarde en su pequeña y desordenada oficina encima de una panadería. Estaba cotejando sus archivos antiguos con la información que Jackson le había dado. Y las conexiones se encendían como una centralita. Patrones de acoso, arrestos falsos y decomisos civiles, todos dirigidos contra minorías y pobres, todos enriqueciendo a Brody y sus compinches. Ella tenía la historia. Por primera vez, tenía un testigo que podía fundamentarlo todo. Cuando finalmente se fue, poco después de la medianoche, encontró las llantas de su destartalado sedán pinchadas. Las 4. Grabada con una llave en la puerta del conductor, había una sola palabra amenazante: entrometido. Sarah observó los daños con el corazón latiéndole con fuerza, pero su determinación se endureció. Era una táctica intimidatoria clásica de Brody. Era la prueba de que iba por buen camino. Significaba que estaban asustados. Sacó su teléfono, no para llamar a la policía, sería inútil, sino para tomar fotos, más pruebas. Su próximo objetivo era el eslabón débil dentro de sus propias filas. El oficial Evans había estado nervioso todo el día, evitando el contacto visual y rebuscando entre sus papeles. Miller, cuyas habilidades perceptivas se limitaban a identificar el miedo, lo notó de inmediato. Acorraló a Evans en el vestuario al final de su turno. «Pareces nervioso», dijo Evans. Miller, bloqueando la salida. Su voz era despreocupada, pero su mirada era dura. «¿Tienes algo en mente?» «No, señor», tartamudeó Evans intentando abrirse paso. «Solo ha sido un día largo». Miller lo empujó contra las taquillas con un fuerte golpe. «No me mientas. Te vi hablando con el preso ayer. ¿Qué le dijiste?» «Nada. Solo estaba haciendo una comprobación de bienestar». Procedimiento estándar. El procedimiento estándar no implica susurrar por la rendija de la puerta. Miller gruñó, con la cara a centímetros de la de Evans. Agarró la pechera del uniforme de Evans, retorciéndola en su puño. «Eres un chivato, ¿verdad? ¿Crees que puedes ser un héroe?» El jefe Brody emergió de las sombras al final del vestuario. Había estado escuchando todo el tiempo. «Suéltalo, Miller», dijo Brody con calma. Miller obedeció, empujando a Evans una última vez por si acaso. Brody caminó lentamente hacia el joven oficial aterrorizado. Puso una mano paternal sobre el hombro de Evans,
un gesto mucho más amenazante que la agresión abierta de Miller. «Hijo», dijo Brody con voz suave y decepcionada. «Tenía grandes esperanzas en ti. Creí que entendías cómo funcionan las cosas aquí. Somos una familia. Protegemos a los nuestros». Apretó el hombro de Evans, clavándose los dedos como garras. «Pero traicionaste a esa familia. No sabemos qué le dijiste a Jackson, pero sabemos que hablaste. Fue un error, un grave». Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirse en un susurro venenoso. «Tu esposa, ¿cómo se llama?» «Emily. Es maestra de primaria, ¿verdad? Y es una niña preciosa. Sería una tragedia si algo pasara, un accidente, que encontraran una bolsa de drogas en su coche durante una parada de tráfico rutinaria. Cosas así pasan todo el tiempo. La vida de la gente se arruina por malentendidos». Evans palideció. Empezó a temblar. Esta era la amenaza que siempre había temido. No solo amenazaban su carrera, amenazaban a su familia. «Vas a descubrir lo que Jackson está planeando», ordenó Brody, recuperando el tono de voz normal. «Te convertirás en su amigo. Vas a informarme directamente de todo lo que diga y haga. Ahora eres mi confidente. ¿Entendido?» Evans solo pudo asentir, con la garganta demasiado apretada para hablar. Lágrimas de vergüenza y terror brotaron de sus ojos. «Buen chico», dijo Brody, dándole una palmadita en la mejilla. «Ves, no es tan difícil ser parte de la familia». Mientras Brody y Miller se alejaban, dejando a Evans hecho un lío, tembloroso y destrozado, confiaban en haber neutralizado las amenazas. Habían asustado al reportero y convertido al traidor en un agente doble. Estaban reafirmando el control, tapando las filtraciones de su imperio corrupto. No tenían forma de saber que cada uno de sus movimientos estaba siendo anticipado por un hombre que se había pasado la vida estudiando las tácticas de los tiranos. Para el coronel Jackson, esta represalia no fue un revés. Era una maniobra enemiga predecible, y estaba a punto de usarla para conducirlos a una trampa de la que jamás podrían escapar. El coronel Jackson se encontraba en un apartamento escasamente amueblado, que había conseguido bajo un nombre falso, un lugar que Sarah Jenkins le había ayudado a encontrar. Era su centro de mando temporal. En la mesa, frente a él había una computadora portátil con un mapa satelital de Oak Creek, un teléfono satelital seguro y un teléfono desechable que Sarah le había proporcionado. Acababa de hablar con ella. Ella le había contado lo de sus neumáticos pinchados, con una mezcla de furia y euforia en su voz. «Están entrando en pánico, Jackson», había dicho. «Están cometiendo errores». «Esto está bien, lo está». Jackson había accedido. «Pero no se detendrán contigo. Irán a por el eslabón más débil, el oficial Evans». Su predicción fue escalofriantemente acertada. Unas horas después, sonó el teléfono desechable. Era un mensaje de un oficial Evans, conmocionado, que usaba un código que habían establecido a través de Sarah. «Saben que el jefe me tiene. Estoy comprometido. Quiere que sea su espía». Jackson respondió con una respuesta simple. «Haz exactamente lo que dice. Ahora eres nuestro activo más valioso. Cuídate». Cerró el teléfono y miró el mapa. Brody y Miller creían que habían convertido a Evans en un instrumento para su control. Jackson lo usaría como instrumento para su destrucción. El tiempo de la recopilación pasiva de inteligencia había terminado. Era hora de preparar la trampa. Pasó las siguientes 24 horas, orquestando la operación con la precisión de un comandante de campo de batalla. Hizo una sola llamada desde su teléfono satelital seguro. Hablando con un oficial de logística en Fort Bragg, solicitó que se entregara un paquete de entrenamiento a un aeródromo privado en las afueras de Oak Creek, camionetas sin identificación, equipo de vigilancia y un equipo de 4 observadores, todos miembros altamente capacitados de la División de Investigación Criminal del Ejército, CI, que operaban en un puesto civil bajo su mando discreto.
Protocol Scythe ahora proporcionaba activos tangibles. El cebo tenía que ser perfecto, algo que atrajera directamente la particular mezcla de codicia e intolerancia de Miller y Brody. La investigación de Sarah había descubierto que Brody tenía antecedentes de usar la confiscación civil para confiscar dinero y propiedades de negocios, propiedad de minorías bajo pretextos endebles. Le gustaba el dinero irrastreable. Jackson le pidió al oficial Evans que le entregara el señuelo. El joven oficial, que hacía de informante aterrorizado, fue al jefe Brody con una historia. «Es Jackson», dijo Evans con voz temblorosa y convincente. «No es un simple rico. Está metido en algo ilegal. Estaba hablando por teléfono con sus compañeros sobre un gran pago en efectivo. Algo sobre un envío. Dijo que necesitaba pasar desapercibido aquí por el calor en la ciudad». Los ojos de Brody se iluminaron con un brillo depredador. «¿Dinero? ¿Cuánto? $500,000», dijo. Evans se explayó, dándole las líneas que Jackson había preparado. «Billetes irrastreables. Lo tiene escondido en algún lugar. Dijo que lo trasladaría mañana por la noche. Buscaba un lugar aislado donde esconderlo. Este era el escenario perfecto para Brody. Podría confiscar el dinero de la droga, arrestar a Jackson por un cargo legítimo esta vez y quedarse con una parte importante del dinero. Era limpio, sencillo y rentable. «¿A dónde?», preguntó Brody. «¿A dónde lo estaba moviendo?». «Estaba mirando viejos mapas industriales», dijo Evans. Mencionó el almacén de conservas abandonado junto a la antigua vía del tren. Dijo que era el lugar perfecto. Nadie había estado allí en años. La trampa estaba tendida. Brody y Miller jamás podrían resistirse. Lo verían como una oportunidad para deshacerse de Jackson para siempre y enriquecerse en el proceso. Su propia avaricia y prejuicios los harían caer en ella. La noche siguiente, el aire era denso y sin luna. El almacén de conservas abandonado se alzaba en la oscuridad, un despojo de acero corrugado oxidado y ventanas rotas. Dentro, el equipo de CD de Jackson, vestido de civil oscuro, trabajaba en silencio. Habían instalado cámaras miniatura de alta definición en las vigas, todas transmitiendo una transmisión en vivo y cifrada directamente a un servidor seguro en el Pentágono, y siguiendo las instrucciones de Jackson, a una computadora portátil que Sarah Jenkins monitoreaba desde una distancia segura. El propio Jackson estaba de pie en el centro del vasto y polvoriento suelo. Una bombilla desnuda que colgaba de un largo cable proyectaba un haz de luz deslumbrante a su alrededor. Junto a él, sobre una caja de madera, había una resistente bolsa de lona. Él era el cebo. Envió un último mensaje a Evans. «Voy solo para allá». Sabía que Brody y Miller no lo esperarían. Querrían llegar primero para preparar su propia emboscada. Querrían atraparlo en el acto. 10 minutos después, oyó el crujido de neumáticos sobre la grava afuera. 2 faros delanteros atravesaron la oscuridad. Una patrulla y el sedán privado de Brody. Las puertas del coche se abrieron y cerraron. Jackson escuchó sus voces bajas y emocionadas. «Todavía no ha llegado», dijo Miller. «Perfecto, lo atraparemos en cuanto entre con la bolsa». «No», respondió la voz de Brody, fría y decidida. «Cambio de planes. Esto termina esta noche. Sin arresto, sin denuncia, solo un negocio de drogas que salió mal. 2 personas, ambas muertas. El dinero desaparece. Limpio». Jackson escuchaba desde las sombras del interior. Una sonrisa sombría se dibujaba en sus labios. Fue incluso mejor de lo que había planeado. No solo venían a robarlo y arrestarlo. Venían a ejecutarlo. Y todo el mundo estaba a punto de verlo. Las puertas del almacén se abrieron con un crujido. Brody y Miller entraron, con las armas desenfundadas y el rostro serio y decidido. Eran los cazadores. No tenían ni idea de que acababan de entrar en la jaula. El interior del almacén era una caverna de sombras y silencio. El polvo danzaba en el único haz de luz de la linterna de alta potencia de Brody y Miller. Sus pasos resonaban en el alto techo oxidado mientras avanzaban con cautela, con las armas preparadas.
Vieron la bolsa de lona sobre la caja, debajo de la bombilla desnuda. Un premio irresistible. Debió de haberla tirado y huido, susurró Miller, con la voz tensa por la emoción. Quizás nos vio. Está aquí, dijo Brody, con los instintos en alerta máxima. Está observando. ¡Dispérsense! ¡Hagan que salga! Se separaron, avanzando a lo largo de las paredes desmoronadas, con las luces de sus linternas trazando caminos erráticos en la oscuridad. Desde su posición estratégica, a 1 milla de distancia en una camioneta estacionada, Sarah Jenkins observaba la escena en su laptop, conteniendo la respiración. Las cámaras de visión nocturna de alta definición capturaron cada momento con perfecta claridad. ¡Sal, Jackson!, gritó Miller. Su voz era una burla. Solo queremos hablar de tu pago. Podemos ser razonables. De repente, un fuerte estruendo metálico resonó desde el otro extremo del almacén. Ambos hombres se giraron. Sus armas apuntaban hacia el sonido. Era una distracción. Jackson había usado un pequeño dispositivo de control remoto para crear el ruido. Mientras estaban distraídos, emergió de las sombras tras ellos, silencioso como un espectro. ¿Me buscan, caballeros? Brody y Miller se giraron, con rostros que mezclaban conmoción y furia. Jackson estaba a 6 metros de distancia, justo dentro del haz de luz, con las manos vacías y apartadas del cuerpo. Estaba completamente tranquilo. Se acabó, Jackson, gruñó Brody, apuntando con la pistola. Están atrapados. Tráfico de drogas, lavado de dinero, los tenemos. ¿Así lo llamas?, preguntó Jackson con voz tranquila y familiar, sabiendo que cada palabra estaba siendo grabada. Me parece más bien robo a mano armada y conspiración para cometer asesinato. Pero estoy seguro de que tu informe oficial contará otra historia. Miller rió. Un sonido áspero y desagradable. No habrá informe. No para ti. Como dijo el jefe, un negocio de drogas que salió mal. Seremos aclamados como héroes por limpiar la basura. El insulto racista flotaba en el aire. Una última confesión condenatoria. ¿Basura?, repitió Jackson asimilando las palabras. ¿Es eso lo que ve cuando me mira, agente Miller? La misma basura que vio cuando destruyó una obra de arte invaluable. La misma basura que ve en cada persona que no se parece a usted. ¿Lo tienes? Miller se burló, envalentonado por la pistola en su mano. Este pueblo estaba bien hasta que ustedes empezaron a entrar sigilosamente, creyéndose dueños del lugar. Solo lo estamos recuperando, restaurando el orden natural. Desde las sombras en las vigas, el líder del equipo de CD hizo una señal silenciosa con la mano. La trampa había saltado. De repente, el almacén se llenó de luz. Los potentes reflectores LED colocados previamente por el equipo de CD se encendieron, convirtiendo la noche en día. Brody y Miller se estremecieron, cegados momentáneamente. En ese mismo instante, una voz ensordecedora resonó desde altavoces ocultos. Policía de Oak Creek. Tiren las armas. Están rodeados. De cada puerta y ventana rota emergían figuras. No era la policía local. Era una docena de hombres con equipo táctico, armas en alto y las letras MP, Policía Militar y CD estampadas en sus chalecos. Simultáneamente, la puerta principal del almacén se abrió con un chirrido, y 2 camionetas federales sin distintivos entraron a toda velocidad, con los faros deslumbrando a Brody y Miller. Los 2 policías corruptos se quedaron paralizados, incapaces de procesar la escena. Era imposible. ¿Quiénes eran? Un hombre de traje, flanqueado por 2 imponentes policías militares, dio un paso al frente. Jefe Brody, agente Miller, dijo el hombre con la voz llena de autoridad del gobierno federal. Soy el agente especial Thorne, del FBI. Ambos están arrestados por violaciones a la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, conspiración para privar a individuos de sus derechos bajo pretexto de la ley, y una docena de cargos federales más. El rostro de Brody era una máscara de incredulidad. FBI, policía militar.
¿Qué es esto? No tienen jurisdicción aquí. Nuestra jurisdicción, interrumpió una nueva voz, es donde quiera que un coronel del ejército de los Estados Unidos sea amenazado. El general Matthews, un formidable general de 4 estrellas, descendió de una de las camionetas. Vestía uniforme de gala, con el pecho como una constelación de metales. Caminó directamente hacia Brody, con los ojos como astillas de hielo. «Le pusiste las manos encima a uno de mis mejores oficiales estratégicos», dijo el general en voz baja, hirviendo de rabia contenida. «Lo amenazaste, lo encarcelaste y conspiraste para asesinarlo. Tú y tu pandilla de matones acaban de declarar la guerra a las Fuerzas Armadas estadounidenses. ¿Cómo crees que terminará esto?» Brody y Miller se quedaron sin palabras. Sus rostros habían pasado de la confianza arrogante al terror ceniciento. El arma de Miller cayó al suelo con un ruido metálico mientras sus manos comenzaban a temblar incontrolablemente. «Y para que quede claro», añadió el agente Thorne, sosteniendo una tableta, sus confesiones llenas de odio. Su plan de asesinato, todo se ha transmitido en vivo a un servidor seguro. «Lo tenemos todo», hizo un gesto a los agentes de la sede. «Espósenlos». Cuando la policía militar puso las frías esposas de acero en las muñecas de Brody y Miller, su reinado de terror llegó a un final abrupto y absoluto. Jackson se acercó a la bolsa de lona, la abrió y la puso boca abajo. No estaba llena de dinero. Estaba llena de periódicos triturados. Miró a Brody, cuyo rostro reflejaba una derrota absoluta. «Estabas tan cegado por tu propio odio y codicia», dijo Jackson en voz baja, «que ni una sola vez te detuviste a preguntarte si era demasiado bueno para ser verdad». El jaque mate fue absoluto. Las consecuencias no fueron una tormenta, sino una limpieza sistemática y metódica. El asalto al almacén fue solo el primer disparo. Antes del amanecer, una flota de camionetas negras llegó a Oak Creek, con agentes federales e investigadores militares a bordo. Ejecutaron órdenes de allanamiento coordinadas en la comisaría de policía de Oak Creek, la casa del jefe Brody y las residencias de media docena de otros agentes implicados en su red. La comisaría fue tomada, agentes aterrorizados, muchos de los cuales eran cómplices solo por su silencio, fueron separados e interrogados. Se vaciaron los archivadores, se confiscaron las computadoras y el depósito de pruebas con la cerradura rota fue sellado como escena de un crimen federal. Toda la infraestructura corrupta que Brody había construido durante 2 décadas fue desmantelada en menos de 6 horas. La noticia se hizo viral a nivel nacional. Sarah James Jenkins, proporcionando información verificada directamente de sus fuentes dentro del FBI, y el equipo de Jackson publicó su explosiva revelación que definió su carrera. El titular era simple y devastador. El reino de Brody, corrupción, racismo y terror en Oak Creek. Su artículo, que incluía citas contundentes de la transmisión en vivo del almacén, se volvió viral. Oak Creek se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo nacional de la corrupción policial sistémica. El jefe Brody y el oficial Miller, despojados de sus placas y autoridad, eran un espectáculo lamentable. Durante su interrogatorio federal, ante pruebas irrefutables en video y el testimonio de una docena de oficiales que se volcaron para salvarse, se derrumbaron. Miller lloró, intentando culpar a Brody. Brody permaneció en silencio, un hombre hosco y derrotado cuyo imperio se había convertido en polvo. Junto con el sargento Henderson y otros 4 oficiales, fueron acusados de una amplia gama de cargos federales. No habría jurado local ni juez amistoso. Su destino se decidiría lejos del pueblo que una vez gobernaron con mano de hierro. El oficial Evans, por su cooperación, recibió protección de testigos y la oportunidad de empezar de cero. Renunció a la fuerza policial, y su testimonio resultó crucial para asegurar las acusaciones. Había enfrentado su miedo y elegido el lado correcto de la historia. Un pequeño acto de valentía que ayudó a derrocar a un gigante en Oak Creek. La reacción fue explosiva.
El silencio que había atemorizado a la comunidad durante tanto tiempo, finalmente se rompió. Cientos de ciudadanos, muchos de ellos pertenecientes a las comunidades minoritarias, que las fuerzas de Brody habían aterrorizado durante años, se congregaron frente a la comisaría. No fue un motín, fue una celebración de liberación. La gente sostenía carteles que decían: «Gracias, Coronel Jackson», y no más miedo. Compartieron historias con los periodistas. Décadas de dolor e injusticia reprimidos finalmente salían a la luz. Una semana después, el coronel Jackson estaba en el porche de su casa. El sol de la mañana era cálido, igual que aquel fatídico sábado. Las losas habían sido limpiadas y los últimos restos de la vasija rota habían desaparecido. En su lugar había un bonsái nuevo. Este era un robusto enebro, cuyas ramas se extendían hacia arriba con una gracia resistente. No era tan viejo ni tan valioso como el pino negro, pero era un símbolo de un nuevo comienzo. Sarah Jenkins estaba de pie junto a él, sosteniendo un ejemplar del periódico dominical con su artículo en portada. «Están nombrando a un monitor federal para supervisar la reestructuración del departamento», dijo. «El Departamento de Justicia está abriendo una investigación exhaustiva sobre derechos civiles en todo el condado. No solo le cortaron la cabeza a la serpiente, coronel, desenterraron todo el nido». Jackson miró hacia la calle. Su vecina, la señora Gable, estaba en su jardín delantero. Ella lo vio. Dudó un momento y luego le dedicó un pequeño gesto de respeto. Era un comienzo, una pequeña señal de que el miedo había desaparecido, reemplazado por un respeto vacilante y firme. «Brody y Miller cometieron un grave error», dijo Jackson con voz tranquila y reflexiva. «Confundieron mi silencio con debilidad. Confundieron mi dignidad con arrogancia. Me juzgaron por el color de mi piel, no por mi carácter». Miró el nuevo bonsái, su tronco fuerte e inquebrantable. Olvidaron que los árboles más fuertes no son los que se resguardan de la tormenta, sino los que han aprendido a soportarla. Había llegado a Oak Creek buscando la paz y se encontró con una guerra, pero al luchar con disciplina, estrategia y un inquebrantable sentido de la justicia, había logrado una paz mucho más profunda y significativa para toda una comunidad. Su labor estaba hecha. El sistema avanzaba a paso firme, y la tranquilidad que había anhelado finalmente estaba a su alcance. El sol poniente proyectaba largas y apacibles sombras sobre Oak Creek. El coronel Jackson estaba sentado en su porche, con una taza de té de hierbas calentándose las manos. El aire estaba quieto. Solo se oía el suave zumbido de las cigarras. Ya no veía el espectro del oficial Miller, ni el fantasma de su árbol roto. Vio un vecindario que comenzaba lentamente a sanar. Había aprendido que a veces la verdadera paz no se encuentra en un lugar, pero es una condición que debes crear. A menudo requiere confrontar lo feo, derribar lo corrupto y plantar las semillas de algo nuevo en los escombros. La verdadera fuerza no residía en el poder de destruir las cosas, sino en la paciencia y la determinación para reconstruirlas. Ya fuera una comunidad o un pequeño árbol resiliente, la lucha por la justicia suele ser silenciosa, no con los puños, sino con integridad, y al final, es la única lucha que realmente vale la pena ganar. ¿Alguna vez has presenciado una injusticia, grande o pequeña, y has deseado poder hacer algo al respecto? ¿Qué significa para ti la verdadera fuerza y el poder? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Y gracias por acompañarme en este viaje.